A lo largo de la historia, desde la primera recopilación de glifos y letras hasta los tratados filosóficos modernos, los humanos han utilizado la escritura para expresar sus pensamientos sobre la vida, sobre ellos mismos, el mundo que los rodea y lo que realmente creen. Los libros son un medio fascinante. Han sido un elemento básico de la cultura humana. Sin embargo, de vez en cuando aparecen algunos libros de naturaleza misteriosa, rara o extraña. Estos libros a menudo incluyen elementos de lo oculto, lo esotérico o lo inexplicable. Esta es la lista de Pick-a-Book de 10 libros absolutamente insólitos. La historia de las Vivians. La historia de las Vivians es el título de una obra literaria y artística creada por Henry Darger, un escritor e ilustrador estadounidense que vivió de forma reclusa y desconocida en Chicago. La obra consiste en un manuscrito de más de 15.000 páginas y cientos de acuarelas y dibujos que narran la rebelión de unos niños esclavos contra unos adultos tiranos en un mundo fantástico llamado los reinos de lo irreal. Se cree que esta elaborada mitología se inspiró en Elsie Parubek, una niña de 5 años, estrangulada en 1911, que aparece en la narración bajo el nombre de Anna Aronburg, cuyo asesinato marca el principio de la rebelión infantil. Al parecer, Darger perdió un recorte de periódico dedicado a la noticia, lo cual le generó una gran angustia. La obra fue descubierta por los caseros de Darger poco antes de su muerte en 1973, y desde entonces se ha convertido en un referente del arte marginal. 50 años después de su muerte, nadie se explica cómo una persona solitaria y sin educación, encerrada en una habitación, pudo concebir una producción de tal magnitud creativa. El manuscrito Voynich. El manuscrito Voynich es un libro ilustrado de contenidos desconocidos, escrito por un autor anónimo en un alfabeto no identificado y un idioma incomprensible. Fue adquirido por el comerciante polaco de libros antiguos Wilfrid Michał Voynich en 1912 y actualmente se conserva en la Biblioteca Beinecke de libros raros y manuscritos de la Universidad de Yale. El manuscrito consta de 240 páginas, algunas de ellas hojas plegables de distintos tamaños. Las ilustraciones del manuscrito son notables por su nivel de detalle y complejidad. Incluyen representaciones de plantas raras no identificadas, figuras humanas en extrañas poses, escenas astronómicas y otros elementos que desafían la interpretación. El manuscrito ha sido estudiado por muchos criptógrafos profesionales, lingüistas y aficionados, incluidos descifradores de códigos estadounidenses y británicos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Las hipótesis sugeridas abarcan desde un idioma o dialecto desconocido, algún cifrado sofisticado o un engaño sin sentido. Es un libro fascinante que ha intrigado a muchos investigadores durante décadas. El Codex Gigas. El Codex Gigas, también conocido como la Biblia del Diablo, es un antiguo manuscrito medieval que se cree que fue creado a principios del siglo XIII en el monasterio de Podlasice en Bohemia. Su nombre Gigas significa gigante en latín y se refiere al enorme tamaño del manuscrito, que mide aproximadamente 92 centímetros de alto, 50 centímetros de ancho y pesa alrededor de 75 kilos. Este códex es conocido principalmente por contener la Vulgata, la traducción latina de la Biblia, pero también incluye una serie de textos adicionales. Uno de los elementos más notables es un retrato del diablo, que ha llevado a la leyenda de que el manuscrito fue creado con la ayuda del diablo en una sola noche. Según la leyenda, un monje condenado a ser emparedado vivo prometió escribir un libro que contuviera todo el conocimiento humano a cambio de su libertad.
Para completar esta tarea imposible, solicitó la ayuda del diablo, lo que explicaría la presencia del retrato demoníaco en el manuscrito. La autenticidad de esta leyenda es discutida, y se considera más probable que el Codex Gigas fuera creado por varios escribas a lo largo del tiempo. Además de la Biblia, incluye varios textos históricos, médicos y mágicos. En la actualidad, el Codex Gigas se encuentra en la Biblioteca Nacional de Suecia en Estocolmo, donde es una de las atracciones más destacadas y es objeto de estudios e investigaciones por su historia única y contenido diverso. El Codex Rohonchi. El Codex Rohonchi es otro manuscrito misterioso y enigmático que ha traído la atención de los estudiosos. Su nombre proviene del conde Samuel Rosahegi Roth, quien lo adquirió en 1838. Este antiguo manuscrito es conocido por su apariencia única, ya que está escrito en un sistema de escritura aparentemente desconocido. Aunque su origen exacto y su autoría son desconocidos, se cree que el Codex Rohonchi data del siglo XV o XVI. El manuscrito consta de aproximadamente 448 páginas, y su contenido incluye ilustraciones de figuras humanas, animales, símbolos y escenas que han desconcertado a los investigadores. A pesar de los esfuerzos de muchos estudiosos y criptógrafos, el Codex Rohonchi sigue siendo un enigma, y su significado y propósito exactos permanecen sin aclarar. Al igual que con otros manuscritos antiguos, ha habido especulaciones sobre posibles conexiones con la magia, la alquimia o conocimientos secretos, pero hasta la fecha no se ha logrado una interpretación definitiva. Los códices de Nag Hammadi. Los códices de Nag Hammadi son una colección de antiguos textos cristianos gnósticos descubiertos en 1945 en el pueblo de Nag Hammadi, en el desierto de Egipto. Estos códices, que contienen 52 tratados en total, fueron enterrados en vasijas de cerámica y se cree que datan del siglo IV después de Cristo. El descubrimiento es significativo porque proporcionó una nueva visión de las corrientes del cristianismo primitivo y del gnosticismo. Los textos de Nag Hammadi incluyen enseñanzas, diálogos, himnos y revelaciones atribuidos a diferentes figuras como Jesús, Pedro, Tomás y otros. Muchos de estos textos expresan perspectivas gnósticas, una corriente de pensamiento espiritual que sostiene que el conocimiento, gnosis en griego, es esencial para la salvación y que la divinidad puede ser alcanzada a través de la comprensión de ciertos secretos cósmicos. Algunos de los textos más conocidos de los códices de Nag Hammadi incluyen el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de María Magdalena y el Apócrifo de Juan. Estos textos han generado interés tanto en el ámbito académico como en el público en general debido a las perspectivas divergentes que ofrecen sobre la teología y la espiritualidad cristianas en los primeros siglos de la era común. Es importante tener en cuenta que aunque los códices de Nag Hammadi son valiosos para la comprensión de la diversidad del pensamiento cristiano antiguo, no fueron incluidos en el canon bíblico cristiano estándar. El contenido de estos textos a menudo difiere de las enseñanzas ortodoxas de la Iglesia, y algunos de los temas abordados reflejan las interpretaciones gnósticas de la espiritualidad. El Necronomicon. El Necronomicon es un libro ficticio que aparece en varias obras de literatura de horror, especialmente asociado con el escritor estadounidense Howard Phillips Lovecraft. Lovecraft creó el Necronomicon como parte del universo de sus historias de los mitos de Cthulhu, y el libro se ha convertido en una especie de elemento icónico en la mitología Lovecraftiana.
Lovecraft describió el Necronomicon como un antiguo grimorio lleno de conocimientos ocultos y horrores cósmicos, escrito por Abdul al-Hazred, un autor ficticio y supuesto loco árabe del siglo VIII. Según la mitología de Lovecraft, el contenido del Necronomicon es peligroso y potencialmente letal para aquellos que lo estudian, ya que revela secretos oscuros y desencadena fuerzas sobrenaturales. Es importante destacar que el Necronomicon de Lovecraft es una creación literaria y nunca existió en la realidad. Sin embargo, la idea del Necronomicon ha capturado la imaginación de muchos, y a lo largo de los años se han creado diversas versiones del libro, homenajes o intentos de llevar la ficción al mundo real. Codex Serafinianus. El Codex Serafinianus es un libro ilustrado creado por el artista italiano Luigi Serafini. Fue publicado por primera vez en 1981 y ha ganado notoriedad por su estilo artístico surrealista, así como por su contenido altamente imaginativo y misterioso. El Codex Serafinianus está repleto de ilustraciones detalladas y extrañas que representan paisajes, criaturas, plantas y escenas que parecen provenir de un mundo completamente fantástico. Las imágenes son surrealistas y a menudo desafían la lógica y la realidad. Una característica distintiva del libro es que contiene texto escrito en un idioma ficticio que no se puede descifrar. Las letras y palabras parecen reales, pero no tienen equivalencia con ningún idioma conocido. El texto se presenta junto con las ilustraciones, creando un ambiente aún más enigmático. La obra está organizada como una enciclopedia que abarca varios temas, desde la biología hasta la tecnología y la cultura. Sin embargo, la información presentada es surrealista y no se puede vincular fácilmente con el mundo real. Aunque el autor, Luigi Serafini, ha proporcionado algunas explicaciones sobre su obra, gran parte del significado detrás de las imágenes y el texto sigue siendo objeto de especulación y debate. Serafini ha sugerido que el libro es una especie de enciclopedia de un mundo que no existe. El Codex Serafinianus ha ganado un estatus de culto y es apreciado tanto por su valor artístico como por la intrigante incertidumbre que rodea su interpretación. Se ha convertido en un objeto de estudio para aquellos interesados en el arte surrealista y en obras que desafían las convenciones tradicionales. Las profecías de Nostradamus son una colección de poemas escritos por el astrólogo y médico francés Michel de Nostradamus en el siglo XVI. La obra se publicó en 1555 con el título Las Profecías, y sus palabras han dado pie a innumerables interpretaciones sobre el devenir del mundo y la humanidad. Nostradamus es conocido por sus predicciones enigmáticas y catastróficas, que algunos creen que se han cumplido en el pasado y otros creen que se cumplirán en el futuro. Aunque muchas de sus profecías son vagas y ambiguas, algunas de ellas han sido interpretadas como predicciones de eventos históricos importantes, como la Revolución Francesa, la Segunda Guerra Mundial y los ataques del 11 de septiembre. Sin embargo, la mayoría de los expertos en historia y literatura consideran que las profecías de Nostradamus son poco más que una curiosidad histórica y no tienen ningún valor predictivo real. El libro de Soiga. El libro de Soiga es un tratado de magia en latín del siglo XVI, uno de cuyos ejemplares fue propiedad del erudito isabelino John Dee. Este grimorio se creyó perdido hasta 1994, cuando se localizaron 2 manuscritos en la Biblioteca Británica, bajo el título de Aldaraya. El libro contiene conjuros e instrucciones sobre magia, astrología, demonología, listas de conjunciones, mansiones lunares y genealogías de ángeles. Además,
El libro contiene 36 grandes cuadrados de letras que Dee no pudo descifrar. Es interesante notar que la obra contiene largos pasajes indescifrables en los que se consignan conversaciones con ángeles y demonios. El libro de Soiga ha sido objeto de numerosas investigaciones y especulaciones a lo largo de los años. Algunos creen que contiene conocimientos secretos y poderes mágicos, mientras que otros lo consideran simplemente un artefacto curioso de la historia. El Lemegeton Clavicula Salomonis, comúnmente conocido como el Clavicula Salomonis o la llave menor de Salomón, es un grimorio o libro de magia que se cree que se originó en el siglo XVII o anterior. Se atribuye a Salomón, el rey bíblico famoso por su sabiduría, aunque la conexión con Salomón es más mitológica que histórica. El libro contiene detalladas descripciones de espíritus, así como los conjuros necesarios para invocarlos y obligarlos a cumplir la voluntad del conjurador. También se explican en detalle las acciones previas a la invocación, tanto la fabricación de los elementos que se emplearán en el ritual, amuletos, círculos, signos, sellos, como los rituales necesarios para evitar que los espíritus tomen el control y otros rituales de protección. El texto está organizado en 5 libros o secciones, cada uno asociado con un aspecto específico de la magia y la invocación de seres sobrenaturales. Cada libro del Lemegeton se enfoca en un conjunto diferente de demonios, con el más conocido siendo Ars Goetia, que describe la invocación de 72 espíritus o demonios. Es importante destacar que el Lemegeton Clavicula Salomonis es parte de la tradición esotérica y oculta y no tiene respaldo científico o religioso convencional. A lo largo de los años, ha sido estudiado y practicado por aquellos interesados en la magia ceremonial y la tradición esotérica. Como con cualquier obra de este tipo, se debe abordar con cautela y respeto por el contexto histórico y cultural en el que fue creado.